El embutido es una operación de formado de láminas metálicas que se utiliza para hacer piezas en forma de copa. ¿Cómo funciona? Lo que hacemos es colocar la lámina metálica apoyada sobre un troquel y mediante el empuje de un punzón sobre esta lámina metálica, la lámina metálica adopta la forma de la matriz del troquel. Las piezas más comunes que se realizan por embutido son, pues, por ejemplo, casquillos de municiones, latas de bebidas, piezas para carrocería, utensilios de cocina, etcétera. Bueno, ¿cómo funciona el embutido? Como vemos en la figura de la derecha, lo que tenemos inicialmente es una lámina metálica circular con un diámetro de sub B. ¿De acuerdo? Y lo que queremos conseguir es una pieza de este estilo, pues una pieza tipo copa, tipo vaso, etcétera. ¿Qué hacemos? Colocamos la pieza entre lo que es el troquel, el punzón y el sujetador de formas, y lo que hacemos es el sujetador de formas aplica una fuerza para sujetar la lámina y el punzón realiza un movimiento vertical de empuje sobre la lámina, lo que hace que la lámina se deforme adoptando la forma que queríamos obtener. Tenemos que tener en cuenta que hay un montón de parámetros que son importantes en el embutido. Aparte de las fuerzas que están claras, ¿vale? El diámetro del punzón, los radios de las esquinas tanto del punzón como del troquel. ¿Esto por qué se realiza? Porque si nosotros hiciéramos esos radios muy cercanos a cero, lo que pasaría es que no estaríamos realizando un embutido, sino estaríamos realizando un corte por cizalladura. También tenemos que tener en cuenta que la diferencia del diámetro del punzón y el diámetro del troquel, esta diferencia C, es la que permite que, acabado el proceso, la lámina de metal nos quede incrustada aquí. Hay una fórmula, ¿vale?, que es esta, que nos relaciona esa diferencia de espesor, ¿vale? Nos relaciona el espacio, la diferencia de diámetro del punzón y el troquel con el espesor de la lámina, y más o menos estamos hablando de que este espesor tiene que ser un 10%, esta distancia tiene que ser un 10% superior al espesor. Veamos ahora un poquito más en detalle el movimiento, todo el proceso de embutición. Como vemos en la figura 1, lo primero que hacemos es aplicar una fuerza llamada fuerza H, que es de sujeción, que lo que hace es comprimir la lámina metálica inicial entre la banca de sujeción y el troquel. A la misma vez que se produce esa sujeción, se produce el movimiento del punzón hacia abajo. Llega un momento en que ese punzón toca la lámina metálica y entonces se le empieza a aplicar una fuerza que empieza a realizar el doblado de esa lámina. Como se puede ver inicialmente, vemos que ese doblado conlleva dos doblados en sí. Uno que sería en la base de lo que sería la copa y otro en el borde superior de la lámina metálica. ¿Qué pasa? Que ese esfuerzo continúa. Si nosotros continuamos con ese esfuerzo, lo que se puede ver es que, claro, esta sujeción no es lo suficientemente fuerte como para sujetar la lámina metálica que tenemos aquí. Entonces la lámina metálica esta va resbalando gracias a que la fuerza no es muy excesiva y a unos lubricantes que se le colocan para ese menester. Entonces esta lámina va resbalando a la vez que va dando el punzón y va haciendo toda la forma. Llega un momento en que, como lo que estamos haciendo es tirando, empujando la lámina hacia abajo, con lo cual aquí lo que se crean son esfuerzos de tracción, tenemos que en esta zona se produce un adelgazamiento, ¿vale? Se adelgaza un pelín la pieza, ¿vale? Y
en esta zona se engrosa gracias a al rozamiento que tiene con las piezas de sujeción y con el troquel. El problema ¿cuál es? Que se tiene que buscar un punto medio en que esta fuerza sea lo suficiente fuerte para sujetar la pieza durante el proceso de punzonado, pero no tan fuerte para que sujete la pieza de tal forma que al hacer el punzonado se puedan crear arrugamientos, estiramientos excesivos en esta zona que pudieran poner defectos en la pieza. Finalmente, cuando el troquel llega a su punto final, la lámina metálica ha quedado totalmente embutida sobre el troquel. En principio se ha producido un adelgazamiento en las paredes, como hemos comentado antes, por el hecho de estar expuestas a un esfuerzo de tracción esas láminas, pero nosotros a nivel de cálculo lo evaluaremos como si no hubiese habido esa deformación ni esa disminución de espesor. Aquí podemos ver todo el proceso. Inicialmente sujeción sin fuerza en el punzón. Segundo paso, sujeción con fuerza en el pistón, con lo cual empieza el doblado en 2 puntos. Si seguimos aplicando la misma fuerza y la misma fuerza de sujeción, ¿qué pasará? Pues que para que siga doblándose la pieza, esta parte de la lámina tiene que ir resbalando entre la pieza de sujeción y el troquel. Seguimos y el estiramiento de esta parte de la lámina hace que se produzca un engrosamiento de esta parte, y finalmente tenemos la pieza terminada, que sería la pieza en forma de copa. Para hacer el análisis de ingeniería del embutido, lo que vamos a hacer es lo vamos a analizar desde 3 puntos de vista. Primero, valorar qué limitaciones tiene las magnitudes que nos representa. Segundo, analizaremos tanto la fuerza del embutido como la fuerza de sujeción. Y tercero, determinaremos cuál es el tamaño de la forma inicial para que la pieza sea correcta. En cuanto a las magnitudes, las medidas del embutido, tenemos la relación de embutido. La relación de embutido lo que hace es relacionarnos el diámetro de la pieza inicial respecto al diámetro del punzón. Si esa relación es muy alta, lo que obtenemos es un proceso muy severo, con lo cual nos vamos a marcar un límite que será 2. Todo lo que supere ese límite, ¿qué haremos? Pues realizarlo en 2 o más pasos. Otra forma de caracterizar el embutido es por la reducción. La reducción, si nos fijamos, es una fórmula muy parecida a la anterior, ¿vale? Pero en la que intervienen también el diámetro de la pieza inicial y el diámetro del punzón, ¿vale? Y lo que conseguimos es una relación de reducción. Al igual que antes, para DDR, que debe ser menor o igual que 2, pues la reducción R tiene que ser menor o igual que 50. O sea, que 0,50, perdón. Y la tercera medida que tenemos para analizar el embutido es la relación del espesor al diámetro. Esta relación, ¿de acuerdo? Esta relación es recomendable que sea siempre mayor que el 1%, porque cuanto menor es esa relación, aumenta la tendencia que hay de arrugamiento, hay más probabilidad de que se arrugue. Esto es muy importante cuando hagamos cálculo de embutición, porque nos marcará si es viable o no. En los casos en que el diseño de la pieza fluida exceda los límites de relación de embutido, o sea,
que sea mayor que 2 o la reducción sea mayor que 0,50 o la relación espesor diámetro pieza inicial sea menor del 1%, la forma debe ser embutida en 2 o más pasos. Dependiendo de la naturaleza del metal, pues algunas veces para realizar esa embutición en 2 o más pasos tendremos que realizar un recocido para volver para que el metal vuelva a adquirir las características necesarias para el embutido y pierda la dureza que ha cogido con la deformación plástica. Veamos un ejemplo. Se usa una operación de embutido para formar un vaso cilíndrico con un diámetro interior de 75 milímetros y una altura de 50 milímetros. El tamaño de la forma inicial es de 138 milímetros de diámetro y el espesor del material es de 2,4 milímetros. Con base a estos datos, ¿es factible la operación? ¿Qué nos está preguntando? Pues que miremos los 3 factores que influyen en la embutición. Vamos a ver. Tenemos que analizar la relación de embutido, la reducción y la relación espesor-diámetro. Ya sabemos que la relación de embutido tiene que ser menor o igual a 2. La reducción tiene que ser menor o igual que 0,5. Y la relación espesor-diámetro tiene que ser mayor o igual al 1%. Analicemos la fórmula de la relación de embutido, la aplicamos y que es igual al diámetro de la forma inicial dividido por el diámetro del punzón. 138 dividido por 75 nos da 1,84. Ahora analicemos la reducción. La reducción era igual al diámetro de la forma inicial menos el diámetro del punzón dividido por el diámetro de la forma inicial. Si son 138 menos 75 dividido por 138 nos da un 0,45. Y la relación espesor-diámetro de la pieza inicial nos da, el espesor son 2,4, 1,38, perdona, 138, el diámetro de la pieza inicial nos da un 0,017. Analicemos. Pues la relación de embutido es menor o igual que 2, sí, perfecto. ¿La reducción es menor o igual a 0,5? Sí, perfecto. ¿Y la relación espesor-diámetro es mayor a 1%? Sí, perfecto. Con lo cual se puede realizar este proceso de embutición en un solo paso. Si cualquiera de los 3 no hubiese cumplido con las expectativas que tenemos aquí, menor que 2, menor que 0,5, mayor que 1%, ¿vale? Deberíamos dividir ese proceso de embutición en 2 o más pasos. Vamos a seguir analizando los factores del embutido y ahora vamos a hablar de lo que es la fuerza de embutido. La fuerza de embutido es la requerida para que el punzón sea capaz de deformar la lámina metálica. Aquí tenemos la fórmula. Analicemos los factores. D sub P sabemos que es el diámetro del punzón. T es el espesor original de la forma, o sea, de la lámina inicial. T sub S es la resistencia a la tensión. Acordaos, megapascals si las distancias las ponemos en milímetros, o libras partido por pulgada cuadrado si las distancias las ponemos en pulgadas. Diámetro de la forma inicial, de la lámina inicial, y este 0,7 es un dato empírico que se utiliza como factor de corrección para asumir la fricción. Esta fuerza va variando conforme el punzón va realizando todo el proceso de embutición, y el cálculo que hacemos aquí es máximo, es la fuerza máxima que realiza el punzón. Esta más o menos se calcula que la realiza a una tercera parte de la longitud de la carrera del punzón. O sea, una vez que toca la lámina, si midiésemos desde cuando toca la lámina hasta el final de carrera del punzón, pues a una tercera parte de esa carrera es cuando la máquina de embutición, la prensa, está realizando la fuerza máxima.
Otro factor importante en el análisis de ingeniería del embutido es la fuerza de sujeción. La forma de calcularlo es utilizando esta fórmula, donde los términos que no hemos visto es la resistencia a la fluencia a la lámina de metal, ya sabemos, megapascals. Si utilizamos milímetros en distancias, o libras por milímetro cuadrado si utilizamos libras por pulgada cuadrado si utilizamos pulgadas. Y el otro dato que no habíamos visto hasta ahora era el radio de la esquina del troquel. Más o menos, haciendo un cálculo, de forma usual, la fuerza de sujeción es una tercera parte de la fuerza de embutido. Bueno, veamos un ejemplo. Para una operación de embutido, del ejemplo anterior que vimos, determinar A, la fuerza del embutido, y B, la fuerza de sujeción. Dado que la resistencia a la tensión de la lámina de metal es 300 megapascals y la de fluencia es 175, el radio de la esquina del troquel son 6 milímetros, ¿vale? Es aplicación de fórmula directa. Aplicamos la fórmula, ¿vale? Como vemos, esta fórmula nos utiliza la resistencia a la tensión, la aplicamos y nos da que la fuerza de embutición máxima son 193.000 newtons, y en la fuerza de sujeción lo que utilizamos es la resistencia a la fluencia y nos da 86.000 newtons. Si dividimos, pues sí que nos daría pues 2,3, una cosa así, con lo cual estamos en los números que hemos marcado. Aproximadamente la fuerza de sujeción es una tercera parte de la fuerza de embutición máxima. Siguiendo con el análisis de ingeniería, vamos a hacer el cálculo del tamaño de la forma inicial. Inicialmente lo vamos a hacer para una pieza cilíndrica, ¿vale? Y lo que vamos a buscar es qué tamaño debería tener una pieza redonda, una lámina redonda, para que sea capaz de en un proceso embutido producir la pieza en forma de copa que queremos obtener. En principio debemos tener en cuenta dos cosas. Una, la pieza original tiene que ser lo suficientemente grande para suministrar el material necesario que complete la pieza. Y dos, si hay demasiado material habrá mucho desperdicio, con lo cual tenemos que buscar un punto medio, ¿vale? En el que la pieza se complete y no tengamos demasiado desperdicio. Para ello, ¿qué es lo que intentamos hacer? Pues conocer las dimensiones de la pieza a partir de las dimensiones del recipiente que queremos generar, ¿vale? En los procesos que hemos estudiado hasta ahora, sobre todo en el curvado, lo que hacíamos era hacer el desarrollo de la fibra neutra. Si os acordáis, decidíamos que la fibra neutra no se deformaba, con lo cual si nosotros conseguíamos decidir el movimiento de esa fibra neutra, conseguíamos el doblado. En este caso lo que se va a basar en algo parecido, pero en vez de analizar solo el desarrollo de una sola línea, ¿vale? Lo que vamos a hacer es calcular el desarrollo de toda una superficie. Como la embutición es un proceso se utiliza para grandes tiradas, grandes fabricaciones, antes de empezar el proceso de fabricación lo que se tiene que hacer es muchos ensayos. Pues es un proceso en el que, aunque hagamos unos cálculos aproximados, el método empírico es lo que mejor funciona. Nosotros partiremos de los cálculos aproximados que hemos hecho y haremos pruebas con diferentes lubricantes, diferentes formas de lámina a partir del tamaño que hemos obtenido, hasta que una de esas hasta escoger la mejor de esas pruebas. Comencemos. Por ejemplo, imaginaos, queremos realizar esta pieza. Esta pieza sería se ve de perfil, pero lo que estamos hablando sería pues una especie de vasija, de copa, ¿vale? Un cilindro con tapa por abajo, lo que queramos, ¿vale? Y nosotros lo que queremos saber es, partiendo de una pieza de este tamaño, de este diámetro, ¿qué diámetro tenemos que tener para conseguir
realizar esta pieza, ¿vale? Lo que hacemos que es pues calcular superficies, ¿vale? Al final lo que tenemos que conseguir es que esta superficie S' se convierta en esta superficie S, ¿vale? Si nosotros hacemos la igualación, ¿vale? Lo que estamos igualando es la superficie de este círculo con la superficie de este círculo, que sería la tapa de abajo, más la superficie de todo el cilindro, que sería esta parte. Si igualamos, obtenemos esta fórmula. Con lo cual, nosotros, partiendo de la pieza final, que tenemos la altura y el diámetro interior de la pieza, podemos obtener el diámetro de la pieza original, de la lámina original que necesitamos para realizar esa embutición. Tenemos varios ejemplos más. Me he equivocado. En este caso, ¿vale? En el caso anterior lo habíamos calculado con que el radio tendía a 0. Sabemos que eso no se debe producir, ¿vale? Con lo cual, en el momento en que nosotros le colocamos que el radio interior de la vasija no es 0, la fórmula que nos da es esta, ¿vale? Como son fórmulas empíricas, ¿vale? Debemos tener en cuenta que el radio siempre tiene que ser menor a una cuarta parte de la altura, si no lo cuadraría. En esta pieza no se ve muy bien, pero la pieza hace esta forma, ¿vale? Si hiciéramos el cálculo del desarrollo anterior, nos saldría que la fórmula es esta. Y si cogiéramos un punzón escalonado para realizar esta forma, ¿vale? Si hiciéramos el desarrollo, nos saldría esta fórmula. Como estamos viendo, la operación de embutición es una operación relativamente compleja, con lo cual tenemos que tener en cuenta una serie de condicionantes para facilitar el proceso. Estos son, primero, el buen acabado superficial, tanto del punzón como de la matriz, especialmente las zonas donde el material se quiere adaptar a uno de los dos. Tiene que haber un redondeo adecuado en las esquinas del punzón y en la embocadura de la matriz. ¿Para qué? Para que una embutición no se convierta en un corte. Si el radio del punzón o de la embocadura de la matriz tendiera a 0, lo que estaríamos haciendo es cortando en vez de embutiendo. Y siempre debemos recordar que tiene que haber una lubricación abundante, sobre todo entre la lámina y las piezas de sujeción. ¿Para qué? Para que las piezas de sujeción sujeten la pieza hasta un determinado esfuerzo de acción, y ese esfuerzo de acción haga que la pieza resbale. Si no consiguiéramos ese resbalamiento de la lámina, lo que haríamos sería desgarrar la pieza o hacer estiramientos forzados, etcétera. Bueno, una cosa importante, ya hemos comentado, es el juego que hay entre el punzón y la matriz. Hemos dicho que debería ser el espesor más un 10%. Esa fórmula, antes la hemos dado de otra forma, pero bueno, la podemos evaluar de esta forma, ¿no? Juego igual a 1,1 por el espesor, ¿vale? Y otra cosa importante es el radio en el punzón y en la matriz, ¿vale? ¿Qué tiene que cumplir? Pues por ejemplo, valor práctico directamente. El radio de la matriz tiene que ser igual a 0,8 veces la raíz del diámetro de la chapa inicial menos el diámetro de la matriz por el espesor, ¿vale? Y tiene que cumplirse esto. Y en cuanto al radio del punzón, deberá adaptarse a la forma de la pieza y tiene que cumplir esto. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo operaciones simples de embutido, en que convencional, que cogemos una lámina principalmente redonda, y lo que conseguimos son piezas del estilo de
con formas de copa, ¿vale? Ahora vamos a ver otras operaciones bastante típicas de embutido. El reembutido. No vamos a hablar mucho ahora porque hablaremos un poquito más adelante, pero se le llama reembutido a cualquier embutición que se realiza sobre una embutición que ya está realizada, ¿vale? Y sobre todo cuando es en el mismo sentido. Fijaos, aquí tenemos una pieza que ya ha sido embutida, ¿vale? Y lo que hacemos es colocar, pues lo mismo, los sujetadores sobre la pieza y aquí volvemos a aplicar una fuerza en un punzón sobre un troquel para conseguir, pues otra pieza. Si nosotros seguimos llevando este punzón hasta el final de carrera, lo que conseguiremos será una pieza de este estilo, ¿de acuerdo? Como lo vamos a ver más adelante en lo que es la embutición profunda, no quiero hablar más ni sobre porcentajes ni nada. Embutido inverso. Pues el embutido inverso es una embutición sobre una lámina ya embutida, pero cambiando la dirección de la presión del punzón. Como vemos, en esta pieza ha sufrido ya una embutición, ¿vale? Y ahora lo que hacemos, le damos la vuelta, la parte embutida la aplicamos sobre el troquel y volvemos a embutir, pero por la cara contraria, para conseguir piezas de este estilo. Para embutir piezas que no son cilíndricas, son procesos muy específicos y a los cuales se le aplica ingeniería para justo ese proceso, y es bastante difícil de calcular, aunque haremos algún ejemplo de una caja, por ejemplo, cuadrada, de el desarrollo de la forma inicial para hacer la embutición de una caja cuadrada. Embutición por estirado. La embutición por estirado se caracteriza porque lo que queremos es hacer una embutición normal, excepto que la base de la pieza embutida tendrá el mismo espesor que la lámina inicial. En cambio, se produce un estiramiento en los laterales que hace que el espesor de los laterales disminuzca. Si vemos aquí, vemos que el espesor inicial era E, y en la pieza acabada tenemos que el espesor de la base sigue siendo E, pero el espesor de las paredes es E sub 1, y E sub 1 será menor que E, porque esta parte se ha hecho por se ha hecho por embutición, pero ha tenido un proceso de estiramiento. Embutición mediante fluidos. Ya hemos estudiado los fluidos que tienen la capacidad de que no son compresibles, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos, fijaos, lo que tenemos es una matriz, tenemos la lámina y tenemos un líquido encima de la lámina. Si nosotros aplicamos la fuerza a este émbolo, ¿vale? Esta fuerza que aplicamos aquí, el émbolo y la capacidad de los líquidos de no comprimirse hará que se ejecute en toda la superficie de la lámina. Con lo cual, la lámina lo que hará será adaptarse a la forma de la matriz, consiguiendo piezas pues bastante complicadas, como vemos. Si no lo hiciéramos así, sería bastante complicado por embutición conseguir esta pieza. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos una embutición, siempre hablamos de que necesitamos, es muy importante, en las piezas sujetadoras. Esto va disminuyendo esa necesidad conforme va aumentando la relación entre el espesor y el diámetro de la lámina inicial. Llega un momento, ¿vale?, en que esa relación es lo suficientemente grande para que podamos prescindir de las piezas de sujeción, con lo cual lo que tendremos es un troquel en forma un poquito de embudo y colocaremos la pieza, la lámina, sobre el troquel, aplicaremos la fuerza con el punzón y conseguiremos la pieza deseada, ¿vale?, por embutición. Esto solo se puede hacer cuando, pues cuando el diámetro de la pieza inicial menos el diámetro del punzón es menor que 5, y cuando la relación del espesor respecto al diámetro de la lámina inicial es lo suficiente. Bueno, antes hemos estado hablando de lo que era la reembutición y he dicho que la hablaríamos más a fondo cuando llegáramos a la embutición profunda. La embutición profunda, ¿de qué se trata? Pues
todos los procesos que necesitan más de una etapa de embutición son embutición profunda. ¿Cuál es el problema? Pues que debemos calcular el número de etapas que necesitamos hacer, número de pasadas, ¿vale? Para el cálculo del número de pasadas utilizaremos esta fórmula en la que nos dice el número de pasadas es igual a la altura desde la que queremos embutir partido por K y multiplicado por el diámetro de la pieza. Claro, esto nos dará un número de etapas, y en cada etapa, ¿qué haremos? Pues calcular cuánto vale el factor K y cuánto vale, la altura nueva y cuánto vale el diámetro nuevo, ¿vale? Para eso tendremos en cuenta que en piezas pequeñas el factor K vale 1/2, en cambio en piezas grandes el factor K vale 1/3. En la siguiente tabla tenemos una descripción, ¿vale? Donde nos dice número de pasadas, ¿vale? Imaginemos que al hacer el cálculo nos ha dado 3 pasadas, ¿vale? Pues analizando esto nos diría, si son piezas pequeñas, nosotros podemos calcular con esta fórmula cuánto va a medir después de la primera pasada la pieza y qué diámetro va a tener. La segunda, cuánto va a medir la altura y qué diámetro va a tener, y tantas veces como lo necesitemos. Si en vez de ser piezas pequeñas son piezas de gran tamaño, pues utilizaremos esta parte de la tabla. Después tenemos lo que es la embutición progresiva. ¿Qué es la embutición progresiva? Pues si nosotros tenemos que hacer una embutición profunda, ¿qué tendríamos que hacer? Ir colocando la pieza, ir colocando un punzón y un troquel, ir cambiando la pieza de máquina para ir haciendo las sucesivas operaciones de embutición, ¿vale? Lo que se hace es colocarlo todo en una sola máquina en la que lo que vamos poniendo son troqueles y punzones de distintos tamaños enlazados, en las que en una sola operación bajan todos los troqueles y realizan todas las operaciones. Se mueve la pieza al siguiente troquel y se va realizando esta operación de forma conjunta. Además se le puede añadir al final una matriz de corte que lo que hace es conseguirnos finalmente la pieza final ya cortada de la lámina metálica. Finalmente vamos a hablar de los defectos del embutido. Hay bastantes defectos, pero los principales son los siguientes. Arrugamiento de la brica o pestaña. Imaginemos que la pieza le dejamos un sobrante que no se embutirá. ¿Qué pasa con ese sobrante? Pues nos queda entre el troquel y las piezas de sujeción, ¿vale? Si ahí hay demasiada compresión o el lubricante no es suficiente, lo que se genera son unos arrugamientos radiales. Después tenemos el arrugamiento en la pared, que sería, si nosotros seguimos embutiendo esa pieza que ha tenido arrugamiento en la brida o pestaña, ¿vale? Esas arrugas que tenemos en la brida, ¿vale? Después se transmiten a toda la pared. Desgarramiento. El desgarramiento es por culpa de no tener suficiente lubricante o porque la fuerza de sujeción es demasiado alta, ¿vale? Las fuerzas de tracción hacen que se genere una grieta en la pared vertical del cilindro. Orejeado. Esto se produce cuando hay distintas deformaciones en distintas zonas de la pieza. Esto se produce cuando el material pues no es perfectamente isotrópico, o sea, no es perfectamente homogéneo. Rayados superficiales. Se produce cuando el punzón y el troquel no son lisos, tienen irregularidades. Vamos a verlo en fotografías para que los veamos. Aquí tenemos el arrugamiento de la pestaña, ¿vale? Si nosotros siguiéramos embutiendo esta pieza, estas arrugas que tenemos aquí se transmitirían a la superficie lateral del cilindro,
¿vale? Con lo cual aquí tendríamos pues arrugamiento en la pared. Después tendríamos aquí un desgarramiento, ¿vale? Hemos tenido problemas de demasiada acción o poca lubricación, y al final por superar el límite plástico de la pieza hace que se genere una grieta. Aquí tenemos el orejeado. Como vemos, no se ha deformado por igual todo alrededor de la pieza. Y los rayados superficiales, que estos sabemos que son generados por defectos superficiales o en el punzón o en el troquel. Bueno, y aquí acaba este vídeo. Espero que os haya gustado y no haya sido demasiado pesado. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.